¿Sabéis ese miedo que sientes que te hace siempre en tu cabeza pensar lo peor, anticiparte a cosas y siempre son cosas horrorosas? Por lo tanto te va entrando como una especie de angustia, de ansiedad, de taquicardia, hasta que llega un momento que ese miedo es pánico, te paraliza o te bloquea. Ese miedo es el que yo no quiero en mi vida. Hola, mi último reto fue la felicidad, que parece muy fácil y no lo es, pero solo se trata de hacer cosas que te hacen sentir bien, sobre todo experimentarlas y vivenciarlas, ¿vale? La felicidad es importante introducirla en nuestra vida y ya toca vivirla. Quiero ya hablaros del punto siguiente, que no es tampoco fácil, nunca os traigo cosas fáciles, para mí tampoco lo han sido, pero bueno, hay que hablar de todo y bueno, hoy os traigo en el día 34, no sé si se ve, vivir sin miedo. Vale, vivir sin miedo, tengo que explicar varias cosas, ¿vale? Como siempre traigo mi libreta, o sea que si veis que bajo la cabeza es porque estoy ahí mirando y no perderme, para no dejarme nada de todo esto tan importante. Vivir sin miedo. Antes de empezar, quiero deciros qué significa para mí miedo. Ya sabéis que cada uno codifica las palabras con sus propias interpretaciones y lo que ha vivido. Entonces yo quiero dejaros claro qué es para mí el miedo y entonces, pues bueno, así entendéis mejor de lo que yo pretendo hablar. Para mí miedo, hay dos tipos de miedos, ¿vale? El primer miedo del que quiero hablaros es el miedo más primario, ¿no? Es el instinto de supervivencia, que pues ha sido muy necesario desde nuestros primeros días, como por ejemplo para ser capaz de salir de un peligro, de una amenaza, de un accidente, ¿vale? Empezamos en las cuevas, pero sigue pasando hoy que ante un accidente es necesario el miedo para poder reaccionar de forma rápida, adecuada, bien sea huyendo o bien sea defendiéndote. Yo digo vivir sin miedo aquí, pero no me refiero a este miedo, el miedo es necesario y de hecho nos va a acompañar siempre, ¿vale? Me refiero a vivir sin miedo a este miedo que os voy a explicar ahora. ¿Sabéis ese miedo que sientes que te hace siempre en tu cabeza pensar lo peor, anticiparte a cosas y siempre son cosas horrorosas? Por lo tanto te va entrando como una especie de angustia, de ansiedad, de taquicardia, hasta que llega un momento que ese miedo es pánico, te paraliza o te bloquea. Ese miedo es el que yo no quiero en mi vida y está mucho más presente de lo que creemos. Lo que sí que os quiero dejar claro desde el principio es que el miedo siempre va a estar ahí, siempre te va a acompañar, pero dicho lo que yo he entendido por miedo y sabiendo, creyendo que es necesario tenerlo, muchas veces el miedo este que no quiero en mi vida creo que viene pues principalmente a mejor de tu entorno, ¿no? Primero son tus padres que te pasan un poco sus inseguridades, sus miedos, que a ellos también les pasaron sus padres, también nuestra sociedad, el entorno, nos educa en vivir en el miedo, ¿no? En un principio puede ser que, por ejemplo, el miedo que nos transmiten nuestras familias, sus inseguridades, puede ser que sea con, no sé cómo decirlos, con su mejor intención, porque ellos han pasado una cosa en la que ellos lo pasaron francamente mal, sufrieron mucho y ellos no quieren que se repita en ti. Entonces, el fondo es bueno, pero maldita la gracia. Es como las creencias, ¿no? Esas pequeñas mochilas que nos han ido pasando, que en un momento determinado fueron buenas, pero llega un momento que todo evoluciona y ya no nos hacen falta en el día de hoy. Con el miedo pasa lo mismo. Os he dicho, vivir sin estos miedos que nos bloquean, ¿vale?
cuál sería la solución? La solución sería que alguien, o nosotros mismos ya, porque ya nos toca a nosotros mismos, educarnos emocionalmente en el miedo, educarnos a abrazar el miedo, a conocer el miedo, a afrontar el miedo, a comprender qué viene a decirnos el miedo, para que no sea tan paralizante, tan angustioso. Entonces, pues bueno, yo vengo a hablaros también de mis propias experiencias y mis propios miedos. Yo siempre hablo desde mi experiencia y, por supuesto, como siempre os digo, tener vuestros propios pensamientos sobre el miedo, ¿vale? Luego, otro tipo de miedo que también creo que vais a entenderme es el... ¿os acordáis cuando sacasteis el coche? Bueno, a mí me pasó que me saqué el coche, el carnet de conducir, todo aprobado, por supuesto, ya con mi carnet, y pasó un tiempo antes de poder coger el coche, ¿no? 5 o 6 meses, pues ni tuve coche, ni tuve posibilidades de cogerlo, pero ya sabéis que soy maestra, entonces me llamaron de un sitio fuera de mi ciudad, tuve que ir a Cataluña a trabajar y claro, tenía que coger el coche. Bueno, pues no os podéis imaginar, yo cada vez que subía al coche pensaba pensaba, es lo que os digo, lo que da el miedo, ¿no? Primero, seguro iba a morir por accidente, o bien iba a salirme la carretera, o un coche se iba a empotrar con el mío, o no iba a poder frenar, o bueno, una historia tras otra, claro, yo ya cuando iba al coche estaba, claro, porque tus pensamientos, como os he dicho muchas veces, afectan a tus emociones. Entonces tú ya vas creyendo que eso es real. Entonces, claro, imaginarte que vas a morir, pues bueno, estaba tensa como un palo cogiendo ahora no me sale, lo de conducir, uy, chica, el manillar, ¿no? Bueno, vosotros me entendéis, ¿no? Estaba súper tensa. Después la pierna completamente agarrotada de la tensión que vivía de llevar el coche. Además, iba así como que estuviera más segura de mí misma, pero quiero deciros, como un sudor, me lo pasaba francamente mal. Lo que me gusta de este ejemplo que os quiero poner, que me daba muchísimo respeto el coche, muchísimo miedo de incluso llegar a tener descomposiciones antes de coger el coche, decir que no puedo, tío, no puedo, que me supera, que la gente está muy loca, que voy a la muerte, ¿vale? Yo me lo vivía así, os lo digo, que soy súper exagerada, pero es como yo me lo vivía. Y entonces el buen ejemplo del coche es que por necesidad tenía que cogerlo. Entonces cada día tenía que afrontar ese miedo, cada día tenía que verme ahí, cada día tenía que luchar con ese nerviosismo, con esa tensión, con esa ansiedad, con esa angustia que me daba conducir. Y repetición tras repetición, el miedo se iba haciendo más pequeño y yo iba cogiendo un poquito más de seguridad. Hasta que, bueno, con muchísima práctica, ya sabéis, cuando llegas un día que ya no estás tan tenso, la pierna ya parece que no se te haya parado el riego sanguíneo y bueno, estás más calmado, estás más tranquilo y entonces, en cierta forma, ya te digo, al afrontar, al verme en esa situación de miedo muchas veces, va bajando la intensidad del miedo y yo voy siendo protagonista y tomando seguridad en esa función. Hasta que llega un momento, no sabes tampoco cuándo, que incluso disfrutas de ir en coche, disfrutas de tu trayecto. Además, el coche lo he tomado muchas veces como relajación. He empezado ahí a cantar, a llorar, a disfrutar de la conducción. O sea, que quiero decir que el miedo, en cierta forma, el secreto está ahí. Es de poco a poco ir enfrentándote, afrontando, abrazando ese miedo e ir entendiendo tras repetición que no pasa nada, que todo es una película mental tuya y que poco a poco, al verte en esa situación, el nivel de miedo va bajando y tu seguridad, tu nivel de confianza, tu nivel de empoderamiento es mayor. Y ahí es un ejemplo claro de cómo se puede vencer el miedo.
El problema de esta sociedad es que nadie nos enseña emocionalmente a cómo dirigir esto, ¿no? A cómo encauzarlo. Y yo quiero, pues a través de esta charla, deciros que es posible superar los miedos, pero claro, empecemos también por los pequeños miedos, no vayamos ahora a un miedo enorme, ¿vale? Yo creo que una de las primeras cosas que hay que hacer con el miedo es, mira, tengo miedo, reconocer tu propio miedo y ponerlo a la vista. Tengo miedo a esto y transformar el yo no puedo, que el miedo te impide, o yo no me veo capaz, y decir yo puedo. Evidentemente, de ese paso al otro es el probarte, es salir de tu zona de confort. Nos incomoda el miedo, el sentimiento ese de miedo nos incomoda. He tenido múltiples miedos y diversos miedos. Por ejemplo, miedo os lo he dicho muchas veces, a sacar estos vídeos por miedo al que dirán, miedo a... Por ejemplo, también he tenido miedo a me van a aceptar, no me van a aceptar, me van a querer, miedo a querer o a que me quieran o a que no me quieran, miedo a tener dinero, a no tenerlo. Los miedos son infinitos, ¿sabes? Tantos como tú te pongas. Y bueno, quiero deciros que cuando hay un miedo, eres tu maestro, tienes que ir hacia esa dirección, porque tienes que superarte a ti mismo, evolucionar y crecer. Entonces, tienes que ir hacia tu miedo. Bueno, otro miedo del que os quiero hablar, que va a ser un poquito más largo, es el miedo a la enfermedad. Bueno, cuando el médico me dijo que tenía esta enfermedad, pues me quedé como un poco en shock, ¿no? Tienes como muchas sensaciones, te quedas en shock, empiezas a preguntarte, pues porque a ti lo típico es así, pasas por una serie de fases, no entendía nada, sobre todo entré en pánico, ¿no? Porque de repente pasé de una vida súper acelerada, de no parar, de trabajar, de estar a tope con todo, de llevar un ritmo frenético, a del día a la mañana, stop, parar. Tuve que parar y eso también te da miedo, porque ¿qué va a ser de mí? ¿Quieres anticipar? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi vida? No sé, te entran muchas paranoias. Y cuando te dicen que estás enferma, pues lo siguiente que piensas, aunque no sabes por qué, es en la muerte. Entonces también tenía miedo digo, hostia, a ver si ahora con la tontería esta me voy a morir, ¿vale? Es un miedo que tienes. Y luego tienes miedo, bueno, en mi caso, yo siempre hablo de mí, tuve mucho miedo a tomarme el medicamento, porque el medicamento es horroroso, o sea, me sentaba súper mal. Quiero deciros, el primer mes y medio, cuando me tomaba el medicamento, quedaba completamente devastada, me sentía muy vulnerable, completamente frágil, no controlaba nada de mi cuerpo, tenía vómitos, tenía diarreas, mi cuerpo notaba como que me abandonaba. Sentía como si estuviera envenenada, que tu cuerpo, cuando te tomas el medicamento, no es exageración, es como yo lo sentí. Notaba que mi cuerpo poco a poco se iba apagando y esa sensación es horrible. Yo pensé, digo, igual que me estoy muriendo en vida, claro. Cuando el medicamento te tratan de matar todo lo malo, pero por desgracia te matan también lo bueno. Y entonces, pues, te sientes muy mal, te sientes francamente mal, tú quedas inutilizado, tirado en la cama y sientes mucho miedo, sientes mucho miedo. Miedo es un miedo a lo desconocido y ¿qué os quiero decir? Que si tú alimentas ese miedo, si empiezas a alimentar ahora qué va a pasar, me voy a morir, me encuentro fatal, empiezas a ponerte en paranoia, en obsesión, es que eso va a ir a peor. Por eso te digo, no entres, cuando veas que viene el miedo a tu mente, antes de que invada tu mente realmente, páralo, realmente páralo, porque es esa película que tú te montas. A mí el médico solo me dijo que estaba enferma. Claro, podía morirme, claro que sí, pero ¿quién no se va a morir en esta vida? Entonces dije, bueno, voy a reconocer, tengo miedo a morirme y tengo miedo a esta enfermedad. Entonces te pones a un diálogo interno con la muerte o con la enfermedad y le dices, bueno, muerte,
yo qué sé, ¿qué puede pasarme? Que me muera, ¿no? Pero bueno, yo pensé, pues que se va a morir todo el mundo. No es nada extraordinario. No pasa nada, entonces le vas quitando un poco de importancia. Joder, te da miedo, ostras, pues claro. Pero yo qué sé, otro día dices, lo que puede pasar es que desaparezca, pero es que ya está, no hay nada más. Si tú no sigues alimentando eso, y por supuesto los pensamientos de miedo, de miedo a la muerte los tienes, ¿no? Cualquier persona sabe que se va a morir. El problema es la intensidad con que lo pienses y todo lo que te pongas en lo peor. Eso no sirve para nada, solo para tener miedo, angustiarte, ponerte frenético. En cuanto a la enfermedad, pues yo me acuerdo, ya os digo, que el primer mes y medio fue horrible. Había un medicamento que me sentaba súper mal. Neurológicamente, pues me hacía como tartamudear o no iba a hablar y no encontraba la palabra y me daba cuenta o estaba como desorientada. Entonces eso me hizo sentir pues súper insegura, mal, fatal. Quería dejar de tomar todos los medicamentos, quería dejarlo todo a tomar viento y rendirme. Entonces un día quedé con el médico y se lo dije, mira, yo no puedo, típico del miedo, no puedo, voy a dejarme todo esto, mira, soy una cobarde y no puedo, no, es superior a mí, yo no puedo. Entonces el médico me habló claramente si prefería tomarme el medicamento y me lo dijo así de claro, o quieres que tus pulmones, cuando tosas, tener sangre tú misma. Entonces, claro, al decirme eso vi la importancia de tomarme los medicamentos. Hablé con él sobre un medicamento en concreto, ese que me sentaba mal, y el médico me escuchó y me lo quitó, lo sustituyó por otros medicamentos. Y bueno, a partir de ahí tomé la decisión de decir, bueno, esto tiene que pasar por mí, sí o sí me lo tengo que tomar y a ver qué haces, te lo tomas. La verdad que cuando veo el medicamento se me ponen los pelos de punta, ¿eh? Porque tu cuerpo es como un rechazo absoluto, pero dices, vale, Cris, es el momento de reaccionar y tomártelo. Aún así, los 9 primeros meses fueron súper angustiantes. Me aislé completamente del mundo, de la gente, no quería tener contacto con nada, con nadie. No quería salir, estaba muy enfadada, estaba triste, más de lo habitual. Yo creo que también es parte de un proceso, ¿no? Te lo pasas fatal, no entiendes, pero piensas que solo puedes ir hacia adelante y tiene que ser así. Es que no hay otra. Lo único es la perseverancia y la paciencia y la lucha y vivirlo desde lo mejor que puedas, desde vivir sin miedo. Pues me di cuenta también que durante toda mi vida siempre había sido bastante insegura, bastante cobarde, bastante dependiente de si alguien me daba las aprobaciones o no. Entonces me di cuenta también que en cierta forma el ejemplo del miedo más brutal que tenía era esta enfermedad, que como siempre os digo, la vida te sorprende y te da justo lo que necesitas. O sea que siempre os digo que no estoy contenta de estar enferma ni de tener esta enfermedad respiratoria, pero sí que veo que ha venido a enseñarme muchísimas cosas y entre otras es el miedo, ¿no? El reto del miedo es, Cristina, confía más en ti y confía más en la vida. La enfermedad me ha ayudado a ver el miedo pues como una oportunidad de confiar y empoderarme, de enfrentarme muy de cerca a un miedo importante para coger seguridad, ¿no? Me he dado cuenta también que nada ni nadie puede ayudarme en este proceso interior. Soy yo la que tiene que abrazar al miedo,
afrontar el miedo, comprenderlo y ver que si tú alimentas el miedo con tu mente, automáticamente tienes unos sentimientos y llega a afectarte al estado físico. Y es como una rueda, ¿sabes?, del hámster, pensamiento, emoción, sensación. Y es lo que os digo, cuando veáis que vayáis a tener miedo, antes de que ese miedo controle vuestra mente, controlar vosotros, pero no desde el miedo. Tenéis que salir fuera o estar mucho en vuestro interior para poner al miedo en el sitio que toca. Porque si el miedo es mucho más grande que tú, ahí estás perdido. Ahí entras en angustia, entras en palpitación, entras en bloqueo, entras en dejar de poder hacer lo que tú realmente quieres. Entonces es coger ese miedo y acercarte a él y verlo desde otro lugar, ¿de acuerdo? Si estás en miedo, con miedo, desde el miedo no puedes solucionar nada. Es como cuando tienes un problema e intentas solucionar el problema desde dentro del problema. No, tienes que salir fuera y actuar desde fuera. Con el miedo pasa lo mismo, más o menos siempre es lo mismo. Tienes que conectarte con tu interior y ver que el miedo es una película mental que está exagerada, que está siempre a lo peor, que anticipa. Cuando vayas notando eso, entonces ahí detente, vete fuera del miedo y dale el valor real. Por ejemplo, en la enfermedad es solo estoy enferma, nadie te ha dicho que te vas a morir, y si te vas a morir, que sepas que no va a pasar nada. O sea que cálmate, aprovecha este miedo para crecer y evolucionar. Y de esta forma te aseguro que vas a ser también más feliz, vas a estar más en paz contigo misma, vas a amarte más. Yo no sé, yo lo vivo así. ¿Qué más cosas quiero decir? A ver, intenta siempre recordar que el miedo va a estar, pero que ese miedo no te puede paralizar, ¿vale? En verdad, miedo es seguridad en ti misma, confianza en ti misma, en la vida, es empoderarte un poquito. Y dejemos ya de buscar la aprobación de los demás para hacer algo, ¿vale? Porque, por ejemplo, es que está muy mal visto que te equivoques. Aquí un fracaso es como un estigma. Pues yo no lo veo así, porque es otra de las creencias horrorosas que hay. Para mí un fracaso es, se cierra una puerta, que has tenido unas experiencias, pero se abren muchísimos más caminos, muchísimas más posibilidades, pero no lo veo como fracaso el que tú ya tengas tienes todo un aprendizaje en este camino que no te ha servido, que para nada es un fracaso, es que ese camino no te sirve a ti. Y con todo lo que has aprendido de este camino vas a otro y vuelves a empezar, pero con mucho más bagaje. Yo eso le llamo sabiduría, señores, no le llamo fracaso. Y dejemos ya de que los demás nos den permiso, nos aprueben lo que estamos haciendo. Démonos libertad, quitémonos esta cadena mental del miedo que nos bloquea y nos paraliza, por favor. Nosotros tenemos que ser nuestro propio referente, nosotros tenemos que ser la persona a la que le demos la aprobación, nosotros. Y si tenemos un error, no lo veáis así. Mirar como que has tenido un aprendizaje y te has enriquecido para ir realmente donde quieres ir, porque una vez traspasas la barrera del miedo, ahí cuando traspasas el miedo, ahí está tu recompensa, ahí verás que está lo que ibas buscando. Por eso, señores, si tengan un miedo, aunque les incomode ese miedo, mi consejo es ir hacia él y afrontarlo, comprenderlo, abrazarlo y repetirlo, porque cada vez ese miedo, como con la conducción, se irá reduciendo hasta que será pequeño, no desaparecerá, porque hemos dicho que el miedo es importante en nuestra vida, pero tú serás mayor que el miedo y el miedo es necesario, ya os lo he explicado antes. Y yo lo veo así, y eduquémonos emocionalmente a ponernos en esas situaciones, en esa sensación que no nos gusta, pero que a base de practicarla pues desaparecerá eso. Y creo que eso es todo lo que os quería explicar sobre el miedo.
vivir sin miedo que nos paraliza, vivir sin miedo que nos bloquea, que nos pone en neurosis obsesiva. Este miedo, aléjalo de tu vida. ¿Y cómo alejarlo? Acércate, con ese miedo, abrázalo, ves a ver qué es lo que te quiere decir. Es como lo que os siempre explico, siempre. Algo hay detrás que tienes que aprender para evolucionar y convertirte en una mejor versión de ti misma. Así que aprovecha, yo lo veo como una ocasión, hostia, estoy de suerte, ¿me entiendes? Y nada, y me daba miedo hablar del miedo un poco, pero mira, pim pam, ya lo he hecho y esta es mi opinión, siempre es lo que yo he vivenciado, es como yo lo veo, y si a alguien le sirve para afrontar su miedo, acuérdate, empieza por los pequeños y luego ya ves a por los mayores, eso es coherencia y es lo más normal. Pues si a alguien le sirve este vídeo, pues me hace realmente feliz. A mí también me va súper bien poder explicarlo. Cuando hablo del miedo, mi miedo se hace más pequeño, porque vuelvo en cierta forma a estructurar en mi cabeza esas nuevas bases, a dejar los miedos que me han inculcado tanto mi familia, el entorno, mis amigos, ¿de acuerdo? Así que esto es maravilloso para mí. Con eso, ya está, este vídeo ha valido la pena. Nada, espero veros pronto, hasta el nuevo reto y ya sabéis, vamos introduciendo retos nuevos que son para siempre trabajarlos, ¿vale? Venga, un besito muy fuerte.